Hoy jueves 17 de octubre del 2013, siendo las 2:26 de la tarde, se continúa con la audiencia prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 del 2011, en el proceso con medio de control de controversias contractuales formulado por Inciteco SAS y el señor Carlos Puentes Vázquez en nombre propio y en calidad de miembro del consorcio Incipuentes contra el Instituto Nacional de Vías, Invías, en el proceso cuyo radicado corresponde al número 15-001-23-33-003-2012 00-189-00. Para hoy, 17 de octubre del 2013, se había fijado fecha para continuar con la audiencia prevista en la Ley 1437 del 2011, fecha que fue señalada en Providencia el 1 de octubre pasado. A continuación, el despacho le concederá la palabra a los intervinientes para que se identifiquen, o a la interviniente para que se identifique y quede el registro de su identificación en la grabación. Sí, mi nombre, bueno, primero que todo, buenas tardes, honorable magistrado, buenas tardes a los demás presentes. Mi nombre es María Antonia Camacho Castañeda, apoderada del Instituto Nacional de Vías, quien es la entidad demandada en el presente proceso. El despacho deja constancia que no asiste la parte demandante ni su apoderado y tampoco asiste representante del Ministerio Público. Así las cosas, entonces, la audiencia se continuará y se desarrollará con la intervención de la apoderada del Invías. En el proceso fue radicado el día de ayer, 16 de octubre del 2013, memorial por parte del doctor Luis Eduardo Moreno Beltrán, apoderado sustituto de la parte demandante, memorial en donde se solicita el aplazamiento de esta audiencia y excusa su solicitud de aplazamiento con motivo de un curso de estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Colombia, de especialización, y que para este día 17 de octubre se encuentra presentando evaluaciones correspondientes a esta asignatura, y una inasistencia de la misma me generaría la pérdida del módulo, entre comillas, tal como está planteado en el escrito de justificación de la solicitud de aplazamiento. Respecto de esta solicitud, el despacho de entrada la negará por ser absolutamente insuficiente, injustificada. No se compadece con la Administración de Justicia que los apoderados presenten este tipo de excusas para no asistir a este tipo de audiencias. Hay que tener presente que el apoderado que presenta la excusa es el apoderado sustituto. En primer lugar, es una justificación a todas luces inexcusable, no es de recibo, teniendo en cuenta que la fecha que se definió para esta audiencia es del 1 de octubre del año en curso, en donde estuvo presente el apoderado y no se refirió a sus posibles o a sus inconvenientes para asistir a esta audiencia. En segundo lugar, llama la atención que ni siquiera el apoderado principal de la parte demandante manifiesta tampoco una excusa para no hacerse presente a esta audiencia. Llama la atención, al parecer, una falta de comunicación de los apoderados
y llama la atención y le hace esa observación que quede aquí registrado en la audiencia, que ni el apoderado principal presenta justificación para no estar presente, y la justificación que presenta el apoderado sustituto es a todas luces irrazonable. No se justifica ni se compadece con la administración de justicia. Precisamente uno de los cuestionamientos que se le hace a la administración de justicia es su morosidad y su congestión de los despachos judiciales, y principalmente la mora en la resolución de los casos. Y gran motivo o causa de esta mora es precisamente la actitud de algunos apoderados que no han comprendido muy bien el nuevo sistema de la ley 1437 del 2011, en donde tampoco, por ejemplo, hacen un trabajo concienzudo frente al recaudo de las pruebas, y presentan este tipo de justificaciones que definitivamente no están a la altura de la administración de justicia, una justificación que no es no tiene fundamento para acceder a un aplazamiento. Por lo tanto, entonces el despacho la negará y continuará con la audiencia prevista en el artículo 180. Esta decisión queda notificada en estrados. Acto seguido, el despacho procede a referirse a la excepción de caducidad formulada por la entidad demandada en su escrito de contestación de demanda. En primer lugar, rememora el despacho que el pasado 1 de octubre del año 2013, en la audiencia inicial, el despacho procedió a suspender el trámite de la misma en aras de solicitar de la entidad demandada, dentro del término de los 5 días que allegara al proceso, copia auténtica de la citación enviada a la parte demandante, tendiente a demostrar la debida notificación de la resolución número 01608 del 21 de abril del 2010. Lo anterior en aras de resolver lo que en derecho corresponda sobre la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada. Dentro del término, la entidad demandada dio cumplimiento a la orden emitida, y por lo tanto entonces el despacho procede a continuar con el trámite de esta audiencia, como quiera que no existe necesidad de más pruebas para resolver de fondo la excepción de caducidad que fuera propuesta en su momento por la apoderada de la entidad demandada. Según la entidad demandada, al momento de formular la excepción de caducidad, se sostiene que, teniendo en cuenta que la resolución 1608 del 21 de abril del 2010, por medio de la cual el INVIAS resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 05084 del 27 de agosto del 2009, esta resolución, las dos resoluciones son acusadas, son las demandadas, manifiesta el INVIAS que la resolución primera, la del 1608, quedó en firme el día 24 de mayo del año 2010, y por lo tanto el término de caducidad de la acción contractual comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, del 25 de mayo del año 2010, cumpliéndose entonces el término de caducidad de los 2 años el día 24 de mayo del 2012. Señala a su vez que, al haberse presentado la solicitud de conciliación el día 24 de mayo del 2012, esto es el último día en que se cumplieron los 2 años, y atendiendo a que la constancia de la audiencia de conciliación data del 15 de agosto del 2012, la demanda debió ser presentada el mismo día, 15 de agosto del 2012, y no el día 17 de agosto de ese mismo año. Grosso modo, en eso consiste el fundamento de la caducidad propuesta por la entidad demandada. De su parte,
el apoderado de la parte demandante, al momento de escorrer el escrito de excepciones, manifiesta que de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1437 del 2011, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la providencia administrativa queda infirme al día siguiente de su notificación, y para el presente caso lo anterior ocurrió al día siguiente de la desfijación del edicto. Esto es, teniendo en cuenta que la desfijación del edicto se dio el 24 de mayo, la ejecutoria el acto administrativo quedó en firme el día 25 de mayo del año 2010. Y que de conformidad con lo previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, el término de los 2 años para la presentación de la demanda en los contratos que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, se cuentan los términos de los 2 años para la caducidad desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe. Esto significa que si la notificación ocurrió el día 24 de mayo, que cobró firmeza el día 25 de mayo del 2010 y que acudiendo a esa norma de la Ley 1437, eso significa que el término de caducidad empezó a correr a partir del día 26 de mayo del año 2010, venciendo el término de los 2 años el día 26 de mayo del 2012. Y como quiera que la solicitud de conciliación fue presentada el día 24 de mayo, esto es 2 días antes del vencimiento del término de caducidad, y atendiendo a que la constancia de conciliación fue expedida el día 15 de agosto del 2012, eso significa que entonces los 2 días siguientes vencían el día 17 de agosto del año 2012, fecha esta última en donde se presentó la demanda. De esta manera entonces el despacho ha hecho un resumen de la posición de la entidad demandada que propone la excepción de caducidad y la tesis del demandante, que obviamente se opone a la excepción de caducidad. Confrontadas así las tesis, el despacho procede a resolver el problema jurídico relativo a esta excepción de caducidad. ¿Existe entonces caducidad de la presente acción o del medio de control que fue formulado? Y para tal efecto, el despacho deberá determinar cuándo cobró firmeza la resolución 1608 del 21 de abril del 2010, acto administrativo definitivo que dio término o fin a la actuación administrativa contractual y acto administrativo sobre el cual también se acusa de ilegal en esta demanda. Toda vez que, como la entidad demandada manifiesta que ese acto administrativo cobró ejecutoria el día 24 de mayo, mientras que la entidad demandante manifiesta que no fue el 24 de mayo, sino el 25 de mayo del 2010. Por lo tanto, entonces el despacho entrará a resolver cuándo cobró firmeza ese acto administrativo y, por lo tanto, si operó o no la excepción de caducidad de la acción. El despacho, de manera anticipada, manifestará que declarará probada la excepción de caducidad y dará por terminado el proceso con fundamento en los siguientes argumentos. En primer lugar, se referirá a la notificación del acto administrativo acusado, esto es, a la resolución 1608 del 21 de abril del 2010, acto administrativo que resolvió el recurso de reposición para la liquidación unilateral del contrato 3473 del año 2007
cuyo objeto fue el mejoramiento y el mantenimiento de las carreteras de la zona centro-oriente del Grupo 12, módulo 4, carretera Duitama-La Palmera. ¿Y por qué es importante hacer referencia a la notificación? Porque es importante determinar si ese acto administrativo se notificó en debida forma. Hay que tener en cuenta que ese acto administrativo se notificó por edicto. El edicto, de acuerdo con el artículo 44, los artículos 44 y 45, es una forma de notificación suplementaria de la notificación de los actos administrativos. Por lo tanto, es deber del operador judicial verificar que ese acto administrativo agotó y cumplió en su integridad la forma de notificar los actos administrativos, como quiera que el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo anterior, Decreto 01 de 1984, disponía que, sin el lleno de los anteriores requisitos, no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. Así las cosas, visto los artículos 44 y 45 del anterior decreto, del anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, es deber de la Administración, en primer lugar, intentar la notificación personal de los actos administrativos. No pudiendo hacer la notificación, deberá hacer la citación y finalmente surtir la notificación por edicto. Por eso, por esto, lo que acabé de decir es que el despacho debió decretar estas pruebas de oficio para examinar si la notificación se dio en debida forma. Y en efecto, el despacho ha observado que el Invías surtió en debida forma la notificación, toda vez que libró las citaciones al consorcio Incipuentes, a Inciteco Limitada y al señor Carlos Puentes Vázquez, además a la aseguradora. Existe certificación del envío de tales certificaciones que datan del 29 de abril del 2010. Esto significa entonces que el Invías procedió a intentar la notificación personal, que hizo los envíos respectivos y que luego, pasados los 5 días que señala el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, procedió a hacer la notificación por edicto por el término de los 10 días. El despacho verificó los 10 días, verificó que en el edicto se hubiese hecho la inserción de la parte resolutiva de la providencia y por lo tanto entonces encuentra acreditado que la notificación de ese acto administrativo se dio en debida forma. Por lo tanto entonces el despacho encuentra acreditado que la notificación se surtió legalmente y que el día 24 de mayo del 2010, fecha para la cual se desfijó el edicto, fecha también en donde se concluye que ese día se surtió la notificación 24 de mayo del 2010. Ahora procede el despacho a examinar cuándo cobró ejecutoria ese acto administrativo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque de acuerdo con el anterior Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos cobran ejecutoria o adquieren firmeza, de acuerdo con el artículo 62 del anterior Código Contencioso Administrativo, cuando los recursos interpuestos se hayan decidido, mientras que en el nuevo código
en la ley 1437 del 2011 hubo un cambio muy importante, toda vez que de conformidad con el artículo 87, los actos administrativos quedan en firme desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Hubo un gran cambio porque en el código anterior queda en firme al momento de decidirse los recursos, mientras que en el nuevo código cobra firmeza al día siguiente. Entonces, ¿cuándo cobró firmeza? El día en que se decidió, esto es el día que se notificó, el 24 de mayo del 2010, o al día siguiente de conformidad con la ley 1437, es decir, el 25 de mayo. El 24 o el 25 de mayo. El 24 de mayo es el argumento de la entidad demandada y el 25 de mayo es el argumento del apoderado de la parte demandante. Y para dilucidar ese problema jurídico, debemos remitirnos a lo que está señalado en el artículo 308 de la ley 1437 del 2011. Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 308 hace referencia al régimen de transición y vigencia del nuevo código. Dispone este artículo: el presente código comenzará a regir el 2 de julio del año 2012. El inciso segundo, que subraya el despacho, es muy importante y que define la controversia. Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. El tercer inciso de ese artículo 308 señala: los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley, seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. Esto significa entonces que no acierta el apoderado de la parte demandante al citar, para concluir que el acto administrativo cobró ejecutoria, citar el artículo 87 de la ley 1437 del 2011, porque se trata de una norma que no es aplicable en la medida en que este procedimiento administrativo y la actuación administrativa de la notificación data del año 2010. Esto significa anterior al 2 de julio del año 2012. Por lo tanto, es improcedente y desacertado aplicar el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para una notificación que se surtió 2 años antes, en el 2010. Esto significa entonces que no es posible aplicar este artículo 87 de la ley 1437 del 2011 para determinar la firmeza o la ejecutoria del acto administrativo, y en cambio sí es procedente entonces aplicar el artículo 62 numeral segundo del anterior Código Contencioso Administrativo, decreto 01 de 1984. Recordando este artículo 62, los actos administrativos quedarán en firme cuando los recursos interpuestos se hayan decidido, no al día siguiente. De esta manera, entonces, el despacho concluye que la ejecutoria o la firmeza del acto acusado, esto es, de la resolución 1608 del 21 de abril del 2010, la firmeza es del 24 de mayo del 2010. Por lo tanto, acierta la excepcionante de tener como esta fecha
la firmeza del acto administrativo acusado y no el 25 de mayo como lo manifestara el apoderado de la parte demandante. A continuación, el despacho procederá a referirse brevemente sobre la caducidad como fenómeno procesal. La caducidad se ha entendido como una institución que extingue el derecho de acción por el paso del tiempo cuando el litigante no ha acudido oportunamente a la administración de justicia para presentar la correspondiente demanda. Se trata de una sanción al litigante que pretermite la presentación oportuna de demandas, toda vez que para el ordenamiento jurídico es fundamental que las controversias y los litigios tengan un plazo razonable para ser ventiladas ante la administración de justicia. Sería un contrasentido y altamente peligroso que las controversias y los litigios no tuvieran término y pudieran presentarse pasados años y años. Por lo tanto, la caducidad es un fenómeno que garantiza la estabilidad y la seguridad jurídica en un Estado de Derecho. Por lo tanto, es importante la caducidad como fenómeno o como institución procesal que garantiza estabilidad y seguridad jurídica. Pero también hay que examinar siempre la caducidad con mucho cuidado, porque el efecto de la caducidad es la extinción del derecho de acción. Y el derecho de acción es un derecho fundamental que tienen todas las personas. Por lo tanto, al momento de examinar esta figura procesal, es importante cuidar el derecho fundamental de las personas de acceder a la administración de justicia, pero también salvaguardar los principios de seguridad jurídica y de estabilidad que de alguna manera caracterizan un Estado de Derecho. Para estos temas de controversias contractuales, el término de caducidad es de 2 años según el artículo 164, numeral 2, literal J, numeral cuarto de ese literal J. Dice el artículo 164 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En las relativas oportunidad para presentar la demanda deberá ser presentada en los siguientes contratos. El término de 2 años se contará así. Entonces, el numeral cuarto dispone: en los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la aprueba. Desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la aprueba. En el presente caso, la ejecutoria del acto administrativo, ya el despacho había concluido que la ejecutoria del acto acusado es del 24 de mayo del 2010. Esto significa entonces que el término de caducidad empezó a correr el día siguiente a esa fecha. Esto es a partir del día 25 de mayo del 2010. Los 2 años que culminan, no el 24 de mayo, culminan el 25 de mayo del 2012. Y teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación se dio el día 24 de mayo del 2012, es decir, faltando un día para culminarse con los 2 años, y teniendo en cuenta
que la constancia de conciliación se expidió el 15 de agosto del año 2012, es dable concluir que la demanda debió ser presentada a más tardar al día siguiente a esa fecha, esto es, al 16 de agosto del año 2012. Y como quiera, que la presente demanda fue presentada el día 17 de agosto del mismo año 2012, un día después del máximo de los 2 años, el despacho entonces encuentra acreditado que en el presente caso se configura la excepción de caducidad del medio de control. De esta manera entonces, el despacho, recapitulando, considera que el acto administrativo acusado, la resolución 1608 del 21 de abril del 2010, cobró ejecutoria el día 24 de mayo del 2010 de conformidad con lo previsto en el artículo 62, numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, decreto 01 de 1984. Segundo, concluye que es improcedente aplicar para determinar la ejecutoria de los actos administrativos o del presente acto administrativo acusado el artículo 87 de la ley 1437, artículo 87 de la ley 1437 del 2011, toda vez que de conformidad con el artículo 308 del mismo estatuto, esta norma solo se aplicará a los procedimientos y a las actuaciones administrativas que empiecen a iniciarse a partir del 2 de julio del 2012. Y como quiera que esta es una actuación administrativa que se surtió en mayo del 2010, es entonces el anterior estatuto del Código Contencioso Administrativo aplicable a este caso. Concluye entonces que se configura la excepción de caducidad toda vez que el actor presentó la demanda de manera extemporánea, un día después al máximo de los 2 años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal J, numeral 4 de la ley 1437 del 2011. Y por lo tanto, entonces, el despacho resuelve. Primero, no sin antes, y a manera ya para finalizar, lo siguiente. La ley 1437 del 2011, artículo 188, dispone sobre el nuevo criterio para la imposición de las costas y de acuerdo con el nuevo estatuto, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la imposición de costas deberá ceñirse bajo el criterio objetivo y por lo tanto también deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Como quiera que se resuelve favorablemente la excepción de caducidad, el despacho también determinará condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte vencida, en este caso en contra de la parte demandante y a favor del invías. En mérito de lo expuesto entonces, el despacho número 3 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve, primero, Tribunal Administrativo de Boyacá, despacho número 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá resuelve, primero, declarar probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada. Segundo, condenar en costas a la parte demandante, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en contra de la parte demandante y a favor de la entidad demandada. Tercero, dar por terminado el proceso de la referencia. Esta decisión se notifica en estrados. Asimismo, el despacho
la pone en disposición de los intervinientes para que manifiesten lo que a bien tengan desde su perspectiva litigiosa. No siendo más, entonces, la presente decisión queda ejecutoriada por no interposición de recursos contra la decisión que se acaba de proferir. En todo caso, le concederá la palabra a la interviniente para que, si desea dejar alguna constancia acerca de la formalidad como se ha desarrollado esta audiencia, bien la puede hacer. No, honorable magistrado, estoy totalmente de acuerdo. La audiencia se ha desarrollado en derecho, la decisión que se ha tomado también, no tengo objeción alguna. No siendo más, el objeto de la presente audiencia se da por finalizada hoy, 17 de octubre del 2013, siendo las 3:03 de la tarde.